Cuando Géminis presiente que algo no va bien, el cosmos entero parece detenerse por un instante, como si el mismísimo Mercurio, su regente celestial, susurrara verdades entre líneas de realidad que aún no se revelan. El aire cambia, y aunque el mundo continúe girando, Géminis siente que algo invisible comienza a descomponerse en los bordes. Es una vibración que no se oye, pero que resuena en su pecho, un código oculto que solo su alma de mensajero sideral puede traducir. Porque Géminis, más que ningún otro signo, es el vínculo entre el mundo visible y las dimensiones ocultas del pensamiento. Su antena interna, afinada con los hilos del destino, percibe la fisura antes que la grieta, el silencio antes que la explosión. Su mente, veloz como el viento que le da forma, recibe señales que no siempre puede entender en el momento. Pero el alma de Géminis no duerme, y mucho menos cuando hay peligro. No necesita pruebas. No requiere hechos. Su radar, alimentado por corrientes sutiles y realidades paralelas, ha detectado un patrón que la razón aún no logra descifrar. La inquietud se enciende como un fuego sin llama, y aunque trate de explicar lo que siente, las palabras no alcanzan a rodear el contorno de la amenaza que aún no se muestra. Lo que los demás llaman paranoia, Géminis lo conoce como advertencia. Don de anticipación. Clarividencia mental. En esa encrucijada entre lo intangible y lo real, Géminis se convierte en el héroe que corre antes de que la avalancha caiga, el explorador que gira el timón segundos antes del naufragio, el sabio que cambia de rumbo antes de que la tormenta tome forma. No hay lógica aparente, pero hay verdad. No hay mapa, pero hay dirección. Géminis navega por intuiciones como quien conoce los vientos secretos de los dioses. Y aunque pueda parecer distraído o errático, en realidad se está moviendo por instrucciones internas que solo él puede escuchar. No es un instinto animal. Es inteligencia del alma. Es la fusión de hemisferios que conversan en la sombra. Es el murmullo ancestral que se cuela entre pensamientos y que toma forma de certeza antes de que exista una sola prueba. En el teatro épico de la vida, Géminis es el centinela del cambio. Donde otros ven rutina, él detecta anomalías. Donde otros se acomodan, él se tensa. Porque algo dentro de él, algo forjado más allá de la lógica, le grita que los vientos han cambiado de curso. Y entonces, se activa. Se transforma. Ya no es solo el comunicador, el curioso, el mental. Se convierte en el emisario de advertencias divinas. En el vigía de lo invisible. En el sabio que prepara el terreno para lo que está por llegar. Aunque nadie más lo comprenda. Aunque parezca que todo sigue igual. Porque cuando Géminis presiente que algo no va bien, el universo ha hablado a través de él. Y quien lo escuche, quien confíe en ese susurro sin forma, podrá también anticiparse a la caída del rayo, al movimiento de las placas, al rugido que aún no ha despertado. Es su don y su carga. Porque muchas veces debe callar lo que siente para no ser llamado exagerado. Debe actuar con sutileza, moverse sin levantar sospechas, proteger a quienes ama sin explicar por qué. Pero en ese silencio también reside su poder. Géminis sabe que no todo lo real es visible. Que no todo lo cierto se razona. Que hay verdades que se sienten antes de que existan. Y es en esa percepción silenciosa donde Géminis se vuelve invencible. Porque mientras los demás esperan señales externas, él ya ha tomado medidas. Ya ha hecho preguntas a las que otros aún no saben que deben responder. Y si bien esta sensibilidad puede llevarlo al borde de la ansiedad, también le entrega la oportunidad de ser el primero en ver la grieta del futuro. El primero en entender que algo se aproxima. El primero en actuar. En ese momento, cuando todo parece estar bien pero él sabe que no lo está, Géminis se convierte en su versión más elevada, el oráculo del movimiento, el guardián del aire que cambia, el mensajero de una verdad sin palabras. Y aunque el peligro aún no tenga rostro, Géminis ya lo ha sentido en el viento. Y eso basta. Porque él no espera a que el trueno suene para saber que la tormenta viene. Él lo presiente. Lo sabe. Y lo honra. Así avanza, veloz como un relámpago, guiado por el canto inaudible del universo. Porque mientras otros dudan, él ya se ha convertido en la respuesta. Hay algo en la naturaleza de Géminis que trasciende la comprensión común. Su esencia está tejida con los hilos del pensamiento eterno, con fibras de viento estelar que no se ven, pero que mueven todo.
Cuando una inquietud lo sacude desde adentro, no es simplemente un presentimiento, es el eco de una verdad futura que aún no ha llegado al plano físico. La dualidad que lo define, esa danza constante entre lo visible y lo invisible, lo prepara como ningún otro signo para captar vibraciones que escapan al resto. Es el puente entre dimensiones, entre mundos, entre tiempos. Vive en este momento, pero su percepción es capaz de extenderse hacia lo que aún no se ha manifestado. Esa inquietud que a veces lo asalta no nace de la inseguridad ni del miedo. Nace del don de percepción múltiple que le fue conferido por el cosmos. Porque Géminis no piensa en línea recta. Su mente es una red en expansión constante, una constelación viva de asociaciones, datos, señales, símbolos. Es por eso que su alma puede sentir el desequilibrio antes de que la superficie lo muestre. Es como si captara interferencias en la frecuencia de la realidad. Su inconsciente, ese maestro oculto que opera desde la sombra, puede sintetizar variables, decodificar mensajes sutiles y ofrecerle una alerta mucho antes de que la lógica humana pueda comprenderla. En esos momentos, cuando todo parece normal en el mundo externo, pero algo cruje dentro de él, Géminis se conecta con su aspecto más chamánico. Porque sí, aunque muchos lo vean solo como el signo de la palabra, de lo mental, de lo curioso, en su forma más elevada es un medium entre los planos. Y cuando el peligro se avecina, cuando las energías se desajustan, cuando lo que está por venir comienza a inclinar el equilibrio del destino, Géminis lo siente como un latido en el pecho, como un cambio súbito en su energía interna. No puede explicarlo, pero sabe que es real. Ese saber sin pruebas no es una debilidad, es una fuerza milenaria. Es la capacidad de vibrar con los ciclos invisibles de la creación. Cuando se conecta con su intuición, cuando deja que su alma hable más fuerte que la mente, Géminis se convierte en un guerrero del aire, en un vigilante silencioso que prepara el camino sin necesidad de validación. Su movimiento, muchas veces errático para los ojos de los demás, en realidad obedece a rutas trazadas por el destino que solo él puede leer. Su huida puede ser una estrategia, su silencio una señal, su cambio de actitud una medida de protección. Y cuando se sigue ese instinto, cuando se honra esa percepción anticipada, Géminis accede a un poder extraordinario, el de estar un paso adelante del caos. Ese salto cuántico de conciencia, ese momento en que sabe sin saber por qué, es donde ocurre la alquimia. Porque no se trata solo de presentir el peligro. Se trata de convertir esa señal en acción, en preparación, en movimiento que evite el golpe. Géminis no necesita esperar a que el mundo se derrumbe para cambiar de dirección. Puede leer el lenguaje no verbal de la existencia. Puede decodificar la mirada vacía de alguien, el tono de una palabra, el ritmo de una conversación, los silencios entre las frases. Puede notar que algo se ha desviado, que una vibración ha cambiado, que hay un quiebre en la continuidad habitual del entorno. Y todo eso lo guía como un mapa invisible. Cuando abraza esta capacidad, cuando no la duda ni la censura, cuando se convierte en canal consciente de ese inconsciente poderoso, Géminis no solo anticipa el peligro, lo transforma. Se convierte en un tejedor del destino. Un alquimista de lo intangible. Un portador de la sabiduría del viento, que sopla donde quiere y a través de él advierte, corrige, protege. Su papel entonces no es pasivo. No es víctima del presentimiento. Es creador de una nueva ruta. Es visionario. Es líder silencioso que, sin necesidad de imponer, guía con su ejemplo, con su decisión, con su capacidad de moverse cuando nadie más lo haría. Porque cuando los demás aún se aferran a lo conocido, Géminis ya ha sentido que la tierra bajo sus pies ha cambiado de vibración. Ya ha oído el susurro del futuro. Ya ha entendido que algo se gesta en el fondo de la realidad. Y mientras otros buscan pruebas, él se convierte en movimiento. No espera, actúa. No duda, respira profundo y se transforma. Esa es su grandeza oculta. No es solo un signo de ideas y palabras. Es un centinela cósmico. Un viajero del pensamiento. Un emisario de los planos superiores que, cuando se alinea con su esencia más pura, no se pierde en la confusión, sino que se eleva con el viento que anuncia la tormenta. Y aún en soledad, aún sin comprensión ajena, incluso si es ridiculizado por sentir demasiado, Géminis sostiene su visión interna como una antorcha. Porque sabe que su verdad no necesita aprobación. Sabe que su percepción es un don. Sabe que su camino, aunque a veces solitario, está bendecido por el poder del discernimiento invisible.
Y en ese saber encuentra su libertad. Una libertad que le permite moverse más allá del tiempo, más allá del miedo, más allá de la lógica. Una libertad que lo convierte en espíritu indomable, en sabio errante, en guardián de los secretos del viento. Cuando Géminis presiente que algo no va bien, el universo lo ha elegido una vez más como su mensajero. Y aunque los demás no entiendan el mensaje, él lo ha recibido. Y eso basta. Porque en ese acto sagrado de escuchar lo que no se dice, de sentir lo que no se muestra, y de moverse con valentía hacia lo desconocido, Géminis honra su destino estelar. Y se convierte, sin saberlo, en la llama viva que anticipa la aurora después de la noche. Hay una dimensión del alma geminiana que rara vez es comprendida por completo, su capacidad para moverse entre los mundos interiores y exteriores sin necesidad de amarras. Esta facultad, muchas veces disfrazada de ligereza o volubilidad, en realidad responde a una maestría profunda en la adaptación a lo que no se ve. Porque cuando Géminis presiente que algo no va bien, no solo está reaccionando a señales externas, está activando una memoria ancestral contenida en su linaje astrológico. Un conocimiento que no se aprende con libros, sino que se respira, que se hereda del cielo mismo. Es la voz de los vientos antiguos hablándole a través del cuerpo. Es la presencia viva del mensajero eterno, portador del conocimiento de los mundos sutiles. El sistema nervioso de Géminis es uno de los canales más sensibles del zodiaco. Por él circulan millones de impulsos eléctricos que no solo transmiten pensamientos, sino también energías. No necesita ver para saber, no necesita tocar para sentir. Su cuerpo reacciona con pequeñas señales, un temblor interno, un cambio en la temperatura emocional, un giro súbito en su humor o en su nivel de concentración. Estas reacciones no son aleatorias. Son el lenguaje de su ser cuando el peligro aún no ha tomado forma. Cuando los hilos del destino están siendo tironeados desde planos que la lógica aún no ha alcanzado. Esta hipersensibilidad puede ser tanto un faro como una prueba. Porque cuando Géminis se encuentra con esa sensación de que algo se ha torcido, debe aprender a confiar en su percepción, incluso cuando el mundo a su alrededor le exige justificaciones. Es ahí donde comienza el verdadero viaje heroico. Porque no todos los enemigos son visibles. No todos los peligros vienen con forma definida. A veces, el antagonista es el desequilibrio energético, la manipulación disfrazada de armonía, la mentira vestida de cortesía. Y en esos territorios donde lo evidente no existe, Géminis debe transformarse en un sabio del aire, en un espadachín de la verdad que se esconde entre capas de ambigüedad. En esos momentos en que su intuición se enciende como una bengala silenciosa, Géminis puede sentir la tentación de callar, de ignorar, de racionalizar lo que sabe. Pero cuando elige escuchar el murmullo interno, cuando honra esa señal que nace del fondo de su alma inquieta, se convierte en un faro para los demás. Porque no todos tienen la capacidad de detectar las grietas invisibles. No todos pueden leer la atmósfera. No todos entienden los cambios sutiles en el campo vibracional. Géminis sí. Y cuando se atreve a actuar en consecuencia, se transforma en una fuerza profética, en un guardián de la armonía futura. Desde el punto de vista cósmico, este signo no ha sido creado para permanecer quieto. Géminis vino al mundo para moverse, para explorar, para descubrir los códigos ocultos entre los pliegues de la realidad. Y esa necesidad de movimiento es también una estrategia divina. Porque cuando lo estático comienza a pudrirse, cuando la repetición se vuelve tóxica, cuando el entorno pierde frescura o verdad, Géminis lo detecta antes que nadie. No porque busque escapar, sino porque su alma está diseñada para anticipar la decadencia y evitar el estancamiento. En su huida muchas veces hay sabiduría. En su cambio hay dirección. En su aparente incoherencia hay una brújula espiritual que lo guía lejos de lo que está por quebrarse. A nivel arquetípico, Géminis representa al viajero de los reinos mentales, al tejedor de puentes, al recolector de signos y símbolos. En él vive el Hermes alado, el portador de mensajes entre los dioses y los mortales. Y cuando este viajero siente la proximidad del caos, cuando sus sentidos se alertan sin causa aparente, es porque algo en los planos superiores le ha hablado. Su deber entonces no es callar, ni adaptarse, ni ignorar. Su deber es interpretar, traducir, moverse y transformar. Porque Géminis, cuando se reconoce como un ser de viento consagrado al movimiento, se convierte en una fuerza imposible de detener. Una inteligencia viva capaz de cambiar el rumbo de una historia entera con una sola decisión aparentemente sin sentido para quienes no han sentido lo que él siente. En el fondo de todo esto hay una verdad sagrada:
Géminis está hecho para sobrevivir a lo invisible. Donde otros necesitan pruebas, él confía en sensaciones. Donde otros buscan seguridad, él prefiere la libertad de moverse antes de que el colapso suceda. Y aunque esa libertad a veces lo margine o lo vuelva incomprendido, es también su salvación. Porque en tiempos de confusión, cuando el mundo ya no tiene respuestas, cuando lo conocido comienza a desmoronarse, Géminis puede erguirse como un sabio de los nuevos tiempos. Un visionario que no necesita ver el camino completo para saber por dónde empezar a caminar. Ese es su heroísmo silencioso. No lucha con espadas ni armaduras. Su poder está en lo intangible. En ese relámpago mental que le indica que algo se aproxima. En ese pensamiento fugaz que otros descartarían, pero que él sabe que es el inicio de un cambio. En esa capacidad de adaptarse sin traicionarse. De moverse sin perder su centro. De cambiar de forma sin dejar de ser quien es. En ese arte sutil de leer el viento antes de que se levante la tormenta. Por todo esto, cuando Géminis presiente que algo no va bien, no debe dudar, ni explicarse, ni esperar confirmación. Debe confiar en su naturaleza divina. Porque el universo le ha dado ojos donde no hay luz, oídos donde no hay sonido, y una mente capaz de conectar puntos que los demás aún no ven. Y cuando utiliza ese don con valentía, con dignidad, con convicción silenciosa, se convierte en mucho más que un signo de aire. Se convierte en una chispa divina al servicio del cambio. Una llama eterna que danza en medio de la incertidumbre. Y que, aun sin saberlo, guía a otros a través del caos hacia un nuevo orden. Uno más auténtico, más libre, más verdadero. Uno en el que la intuición, finalmente, se reconoce como sabiduría. Cuando Géminis entra en ese estado de alerta intangible, cuando su cuerpo, su mente y su energía comienzan a vibrar con una inquietud que no tiene origen visible, se activa un proceso interno tan sutil como grandioso. Se abre un canal profundo que conecta su conciencia cotidiana con planos de realidad a los que pocos tienen acceso. Este canal no responde a la lógica lineal ni a la razón tradicional. Es un flujo vivo que se abre solo cuando el alma está despierta, cuando los sentidos están extendidos más allá de lo físico y el ser ha aprendido a confiar en el lenguaje del símbolo, del silencio, de la vibración. Y ahí, en esa conexión, es donde Géminis se encuentra con su don más oculto, el arte de la lectura energética del entorno. Mucho más que un comunicador, mucho más que un pensador veloz, Géminis posee la rara capacidad de leer las corrientes sutiles que fluyen por debajo de lo evidente. No se trata de telepatía en un sentido convencional, sino de una empatía psíquica que le permite percibir los ritmos emocionales, mentales y espirituales del lugar donde se encuentra. Cuando algo se tuerce en el campo colectivo, Géminis es de los primeros en notarlo, no porque lo vea, sino porque lo absorbe. Y esa absorción, si no es bien canalizada, puede volverse angustia, insomnio, dispersión o incluso un deseo inexplicable de escapar. Pero cuando es comprendida como una señal, como una herramienta de su evolución, se transforma en visión anticipada. Este don está ligado también a su naturaleza mutable. Géminis es el primer signo mutable del zodiaco, y en esa cualidad reside su poder para deshacerse de las formas que ya no sirven. Cuando el peligro ronda, pero no tiene rostro, cuando la amenaza es abstracta, pero inminente, Géminis puede transformarse con una velocidad casi mágica. Puede dejar atrás una estructura, una idea, una relación, una geografía sin mirar atrás, sin perderse en el apego. Su esencia mutable le permite reconfigurarse en tiempo real. No hay nostalgia que lo detenga, porque algo más fuerte que el pasado lo llama desde adelante. En esos momentos de anticipación intuitiva, su alma se vuelve una brújula salvaje, afinada por el caos pero guiada por el espíritu. Este movimiento no es superficial, es alquímico. Cada cambio que Géminis realiza en esos momentos es parte de una danza mayor entre el alma y el destino. Y aunque desde afuera pueda parecer inestable, lo que realmente está ocurriendo es que se está sincronizando con frecuencias nuevas, liberándose del peso de estructuras que ya no resuenan con lo que viene. Es, sin saberlo, un catalizador del cambio. Y donde pone un pie, abre caminos. Donde pone una palabra, revela verdades. Donde pone una duda, despierta conciencias dormidas. En la mitología astrológica, Géminis está representado por los gemelos, Castor y Pólux, uno mortal y otro inmortal. Esta dualidad es una clave esencial en el entendimiento de su sensibilidad ante el peligro inminente. Vive entre dos mundos.
su parte mortal reacciona, se agita, se incomoda. Pero su parte inmortal observa en calma, comprende, guía. Cuando el presentimiento lo sacude, es porque estas dos naturalezas están hablando entre sí. El mortal siente la vibración, el inmortal la traduce. El mortal se inquieta, el inmortal le muestra el camino. En esos momentos de alerta sin causa, Géminis se encuentra a sí mismo en el centro de su verdad divina, está aquí para escuchar lo que el mundo no puede oír, para moverse antes de que los demás despierten, para ser voz de lo que aún no ha sido dicho. Esta maestría también lo vuelve un protector silencioso. Aunque a menudo se le percibe como desapegado o distante, cuando Géminis ama, cuida con profundidad. Y si su intuición le dice que algo amenaza la armonía de quienes quiere, se convierte en un estratega del destino. No siempre enfrentará el peligro de forma frontal. A veces se retirará. A veces sembrará una idea que florecerá más tarde. A veces cambiará de rumbo para evitar un colapso. Pero en todos los casos, estará obedeciendo a un saber interno que no necesita explicaciones. Su lealtad no siempre se muestra en palabras ni en gestos evidentes, pero su percepción está siempre puesta en el bienestar del entorno que considera parte de sí. Además, Géminis tiene un pacto sagrado con la verdad. No necesariamente con la verdad absoluta, sino con las pequeñas verdades que sostienen la coherencia cotidiana. Cuando algo no va bien, lo siente primero como una desintonía en el lenguaje. Las palabras ya no suenan igual. Los gestos pierden brillo. Las promesas se sienten vacías. Las conversaciones se tornan frías o artificiales. Y ese deterioro del lenguaje es para él una alerta inequívoca de que algo ha comenzado a pudrirse. Porque para Géminis, el lenguaje es vida. Y cuando el lenguaje se enferma, es señal de que la energía detrás de las formas se ha desviado de su pureza. En este escenario, su rol no es simplemente alejarse, sino también purificar. Al traer luz, al nombrar lo no dicho, al poner palabras a lo que se esconde, Géminis devuelve coherencia al mundo. Su presencia en medio de la confusión puede parecer disruptiva, pero en realidad es sanadora. No porque dé soluciones cerradas, sino porque abre caminos hacia la verdad. A veces su función es hacer la pregunta correcta. O sembrar la duda exacta. O narrar un símbolo que despierte. Ese es su fuego sutil, el poder de activar el pensamiento, de despejar el humo, de traer claridad sin necesidad de imponerla. En lo más profundo de su naturaleza vive la memoria de todas las voces que ha portado a lo largo de sus vidas. Es un alma antigua disfrazada de juventud eterna. Y por eso, cuando algo no va bien, cuando el mundo vibra con una frecuencia amenazante, Géminis se vuelve sabio sin saberlo. Se vuelve guía sin quererlo. Se vuelve protector sin buscarlo. Es elegido por las fuerzas del aire para moverse antes de que el derrumbe suceda, para leer los vientos antes de que el cambio se manifieste, para hablar cuando el silencio sea peligroso, para callar cuando la palabra pueda herir, y para partir cuando quedarse sea traicionar su verdad. En este rol sagrado, Géminis cumple su destino más alto, ser guardián del movimiento, canal de la inteligencia universal, alma nómada que respira la libertad de lo verdadero. Y aunque el mundo no siempre comprenda sus actos, aunque muchas veces camine solo en su certeza inexplicable, su camino está sostenido por las fuerzas invisibles que rigen el orden cósmico. Porque donde él va, se abre el aire. Donde él habla, se despierta el pensamiento. Donde él percibe, se revela lo oculto. Y donde él presiente, comienza la verdadera historia. La historia que aún no ha sido escrita. La historia que solo los espíritus alados pueden anunciar. En los reinos donde el tiempo aún no ha sido nombrado, donde las órbitas de los planetas tallan destinos sobre el tejido invisible del alma, Géminis danza con una ligereza que no es fragilidad, sino precisión divina. Su naturaleza, moldeada por el elemento aire, no es mera agilidad mental ni encanto comunicativo, es una antena viviente que se afina con los pulsos del universo, que traduce los susurros del porvenir antes de que se conviertan en gritos del presente. Cuando presiente que algo no va bien, cuando en su interior se enciende esa alarma que no tiene rostro ni explicación, no es solo intuición, es una conjunción cósmica entre su espíritu y las frecuencias que ya anuncian el desequilibrio de lo que parece estable. Desde la mirada astrológica, Géminis es hijo de Mercurio, mensajero alado entre los mundos. Pero no solo entre los dioses y los humanos, sino entre las capas más profundas del inconsciente colectivo y la conciencia personal. Esta capacidad lo vuelve sensible a lo no dicho, a lo no asumido, a lo que está a punto de romperse.
Cuando las sombras comienzan a deslizarse bajo la apariencia de normalidad, cuando una red de mentiras se teje suavemente sobre los lazos cotidianos, Géminis lo siente en su carne sin entenderlo aún en palabras. Esa sensación no es paranoia, es la activación de su percepción multidimensional. En su cuerpo no solo habita un pensador, también duerme un vigía. Y ese vigía despierta cuando la atmósfera se contamina de intenciones ocultas, de manipulaciones sutiles, de vibraciones que distorsionan la verdad. Lo percibe en el ritmo de una frase, en el silencio incómodo detrás de una mirada, en el modo en que los gestos ya no fluyen como antes. Su sensibilidad lingüística es también energética. Porque las palabras no solo comunican ideas, también transportan energías, también delatan desajustes. Y Géminis, que vive en la frontera entre el pensamiento y el alma, es capaz de leer entre líneas lo que nadie ha dicho. No es casual que este signo sea mutable, que esté diseñado para el cambio, para la movilidad, para la adaptación. Esa fluidez no es debilidad de carácter. Es una forma de defensa espiritual. Cuando el entorno se vuelve tóxico, cuando el futuro se carga de amenazas no visibles, Géminis se vuelve viento que no puede ser atrapado. Puede parecer que huye, pero en realidad está obedeciendo una ley más alta, la de la preservación del alma. Porque hay batallas que no se ganan enfrentándolas, sino deslizándose fuera de su campo antes de que estallen. Esa retirada a tiempo, ese giro repentino, esa desaparición aparentemente incomprensible, son en realidad maniobras de sabiduría instintiva. Géminis es uno de los pocos signos que puede flotar sobre el caos sin perder su eje. Mientras otros se aferran al suelo que se quiebra, él ya está navegando hacia nuevas tierras. Su agilidad es física, pero también espiritual. Cuando el mundo se vuelve denso, su espíritu se aligera. Cuando el peligro se acerca con pasos lentos y disimulados, su esencia se vuelve rápida y estratégica. Esa estrategia no siempre se expresa en confrontaciones o discursos. A veces es una mudanza del alma, una desconexión emocional, una transformación interna que sucede en silencio, pero que lo salva. Además de su relación con Mercurio, hay una conexión profunda entre Géminis y los movimientos celestes de Urano y Quirón, aunque no sean regentes directos. Urano, el gran despertador, le aporta a Géminis la chispa repentina del entendimiento superior, la descarga eléctrica de una visión instantánea. Quirón, el sanador herido, le recuerda que esa sensibilidad hacia lo que no va bien puede doler, puede sentirse como una carga, pero también es un don al servicio de la verdad. Gracias a esta sensibilidad, Géminis puede convertirse en puente entre lo que se está rompiendo y lo que están haciendo. Puede hablar cuando todos callan, puede mover la energía estancada, puede romper el hechizo de la mentira con una frase certera. Su mayor desafío es no traicionarse cuando el entorno le exige explicaciones. Porque su saber no siempre es demostrable. Cuando algo no va bien, muchas veces no hay pruebas, solo sensaciones, apenas indicios. Pero el alma geminiana está hecha para confiar en el mapa interno, aunque nadie más lo vea. Su evolución consiste en aprender a obedecer esa brújula incluso en medio de la incomprensión, incluso cuando el mundo entero le dice que exagere. Porque cuando obedece esa intuición, se vuelve visionario. Cuando la niega, se fragmenta. Hay una épica silenciosa en el camino de Géminis. No la del guerrero que enfrenta monstruos visibles, sino la del viajero que lee los signos antes de que el monstruo despierte. La del profeta que se adelanta al colapso con una palabra que nadie entiende aún. La del alma que se mueve entre realidades con el propósito de mantener viva la chispa de la verdad. Y esa verdad no siempre se presenta como certeza, a veces se manifiesta como un presentimiento, como un temblor en el aire, como un llamado sin voz que solo él sabe escuchar. En momentos de colapso colectivo, en tiempos donde las estructuras aparentes se tambalean, Géminis es uno de los primeros en ver las grietas. No porque esté obsesionado con el desastre, sino porque su conciencia se extiende hacia adelante en el tiempo. Es como si su espíritu caminara unos pasos delante de su cuerpo, informándole lo que viene antes de que suceda. Esa anticipación lo vuelve clave en cualquier grupo humano. Aunque no siempre sea líder visible, suele ser la primera antena, el primer aviso, el primero en cambiar de dirección cuando aún nadie entiende por qué. Y en ese movimiento, en esa decisión repentina de actuar desde la intuición sin esperar permisos ni aprobaciones, se revela su grandeza. Géminis no es solo mente. Es espíritu errante al servicio de la inteligencia cósmica. Y cuando se alinea con esa dimensión superior, no hay caos que lo atrape, no hay sombra que lo seduzca, no hay manipulación que lo doblegue.
Porque ya no actúa desde la duda, sino desde la certeza del alma. Así, cuando Géminis presiente que algo no va bien, lo que realmente está ocurriendo es que el universo le está hablando en su idioma más puro, el lenguaje de la vibración. Y si escucha con atención, si confía en esa señal, si se permite actuar sin explicación lógica, se convierte en guía de los nuevos tiempos. Un oráculo viviente. Un relámpago de claridad en medio de la niebla. Un espíritu alado que no necesita tocar el suelo para saber hacia dónde va. Porque en el aire que lo envuelve, en la brisa que lo acaricia, en los pensamientos que le llegan como destellos, está la sabiduría de los dioses antiguos, susurrándole que ya es hora de moverse, de hablar, de despertar. Y en ese gesto, todo cambia. Cuando el presentimiento desciende como un velo imperceptible sobre el espíritu geminiano, algo mucho más vasto que una simple inquietud se pone en marcha. Es el eco de un pacto ancestral con las fuerzas invisibles del universo. Porque Géminis no solo encarna el movimiento y la palabra, también es vehículo de la memoria vibratoria de los mundos. Su alma no nace solo para pensar y comunicar, sino para canalizar frecuencias que no han sido aún decodificadas por la mente racional. En esos momentos donde presiente lo que aún no ha ocurrido, está siendo activado por una inteligencia superior, una inteligencia que no responde a la razón ni a la experiencia lineal, sino al entretejido simbólico que une el cielo con la tierra. Cuando algo no va bien y Géminis lo siente sin pruebas, lo que en realidad está ocurriendo es que uno de sus múltiples cuerpos, el mental, el emocional, el etérico, ha comenzado a recibir información distorsionada de su entorno. Es como si una melodía se desafinara levemente, como si el pulso de la realidad comenzara a acelerarse o frenarse sin aviso. Esa desviación no es percibida aún por los sentidos básicos, pero su campo energético sí la detecta. En esos instantes, se enciende un tipo de lucidez no verbal, una comprensión sin palabras que no puede ser explicada, solo seguida. Y ese seguir sin certezas, ese caminar por el filo invisible de la percepción, es uno de los actos más heroicos del alma geminiana. Este tipo de sabiduría no le pertenece solo por ser Géminis, sino por haber aceptado encarnar un signo mutable de aire, lo que significa que ha elegido experimentar el mundo desde el fluir, la adaptabilidad y la conexión entre los planos. Su aire no es simplemente pensamiento, es medium entre lo sutil y lo tangible. En tiempos antiguos, los sabios del aire eran los guardianes de las señales, los que sabían leer el viento, interpretar el vuelo de los pájaros, traducir los suspiros de las estrellas. Géminis guarda esa herencia en lo profundo. Por eso, cuando el aire se torna espeso o cuando el silencio comienza a pesar demasiado, algo en su interior se agita. Y esa agitación no es debilidad, es un tambor ancestral que le indica que el equilibrio ha sido alterado. Su misión en esos momentos no es solo protegerse, sino también advertir. Esparcir la semilla del despertar en quienes lo rodean, incluso si su mensaje parece incómodo o prematuro. Puede que lo tomen por exagerado, por volátil, por cambiante. Pero esa es la paradoja de los mensajeros del porvenir, rara vez son comprendidos cuando su mensaje aún no ha germinado. Y sin embargo, nunca deben callar su saber intuitivo. Porque cada advertencia lanzada al viento, cada palabra sembrada en la duda, cada movimiento repentino que hace para evitar el choque, forma parte de un entramado mayor de salvación espiritual. Su regente, Mercurio, le otorga más que velocidad mental. Le entrega el don del cruce entre dimensiones. Mercurio es el único de los dioses capaces de transitar entre el mundo de los vivos y el de los muertos, entre la luz y la sombra, entre el arriba y el abajo. Géminis hereda esta capacidad en su interior, es un umbral andante. Por eso, cuando algo no va bien, es muy probable que esté captando energías que provienen de realidades paralelas, de futuros posibles, de pasados no resueltos que comienzan a manifestarse nuevamente. Su sensibilidad lo conecta con estos pliegues del tiempo, y lo hace con tal naturalidad que muchas veces no se da cuenta del poder que está usando. Pero está viajando. Y en esos viajes, recoge información que luego transmite, aunque ni siquiera sepa que lo está haciendo. En las noches donde la ansiedad se le instala sin motivo, donde el insomnio lo envuelve como un manto eléctrico, no está simplemente nervioso. Está recibiendo. Está en sintonía con campos energéticos alterados. Tal vez haya habido un cambio súbito en la consciencia colectiva, una ruptura energética en su entorno cercano, una contradicción interna entre lo que se dice y lo que se siente. Géminis no puede ignorar esa disonancia. La vive como si fuera suya. Y eso, que parece una carga, es en realidad un entrenamiento espiritual.
Porque quien sabe percibir el error en el campo antes de que se materialice, puede ser quien evite su explosión. Su movilidad, muchas veces incomprendida, es una forma de alquimia. Cuando cambia de ambiente, cuando cambia de tema, cuando cambia de tono, no lo hace por capricho. Lo hace porque está rehaciendo su vibración. Porque está buscando el punto exacto donde pueda seguir siendo canal limpio. Si permanece demasiado tiempo en una energía contaminada, su don se apaga. Por eso necesita el movimiento como otros necesitan el reposo. Es una necesidad sagrada. Moverse, en su caso, es un acto de purificación. Y si el entorno le impide moverse, entonces deberá mover su mente, mover sus ideas, mover su forma de pensar, para que su espíritu no quede atrapado en una frecuencia que no le pertenece. En su núcleo más secreto, Géminis es un mago del aire. Y el aire no se ve, pero todo lo envuelve. El aire lleva la palabra, pero también la emoción que la sostiene. Lleva el aroma de lo que se oculta, lleva la vibración del miedo antes de que se manifieste. Por eso, el alma geminiana que ha despertado a su verdadero potencial es capaz de detectar una mentira por el ritmo de una frase, una traición por el hueco en una conversación, una amenaza por la pausa inesperada de un silencio. No necesita pruebas, porque su alma ya ha leído la verdad entre los espacios. Cuando se permite vivir con fidelidad a ese radar interno, cuando deja de justificar lo que siente y empieza a confiar en la pureza de su percepción, entonces asciende a su forma más alta. No es solo el comunicador brillante, es el guardián del lenguaje verdadero. No es solo el que piensa más rápido, es el que siente lo que viene antes de que llegue. Y ese sentir lo convierte en guía. No en el sentido tradicional de la autoridad o del liderazgo formal, sino en el sentido más antiguo y místico de la palabra, el que lleva la antorcha que ilumina las posibilidades antes de que las decisiones sean tomadas. En los tiempos de oscuridad, en los ciclos donde todo parece tambalearse y la verdad se esconde, la humanidad necesita las almas geminianas despiertas. Necesita sus preguntas que incomodan, sus cambios que confunden, sus advertencias que parecen prematuras. Porque son los primeros en presagiar lo invisible. Porque tienen la capacidad de moverse entre realidades sin perderse. Porque pueden descifrar el caos cuando otros aún lo están negando. Porque son los escribas del viento y el viento nunca miente. Así, cuando Géminis presiente que algo no va bien, no es solo un signo en alerta. Es un espíritu en contacto con los códigos invisibles de la realidad. Un emisario del porvenir. Un sabio que aún no ha sido nombrado como tal. Un centinela invisible que, sin pedir permiso, ya ha comenzado a actuar para restablecer el orden sagrado. Porque en su esencia no solo habita la palabra, también vive la promesa de que la verdad, cuando se intuye con valentía, puede salvar mundos. Y Géminis, con sus alas mentales, con su danza entre realidades, con su mirada que ve más allá de lo dicho, es uno de los elegidos para sostener esa promesa.